Mañana, Miguel Ángel Temprano, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. No sé qué palabra te puedes inventar para definir lo que estamos viviendo y el entorno de un Trump napoleónico que va como si fuese como si estuviera jugando al Risk. Va cogiendo y poniendo enviados especiales y quedándose fichas del tablero. Bueno, estamos viendo un Trump que ha aprendido del primer mandato. No hay más que cogerse los 4 libros que ha escrito sobre Trump Bob Woodward para ver la tipología ya no diría de dirigente, sino de persona, que es donde durante el primer mandato estuvo a punto de romper relaciones con Corea del Sur. Y le tuvieron que, él exigía que le pusieran el papel para que él lo firmase y cuando se distraía los ayudantes se lo quitaban, ¿no? Lo que pasa es que ya ha aprendido, ha adquirido experiencia y bueno, ahora ya se ha rodeado de gente más capaz. Otra cosa es que sean capaces de convencerle de que hay barbaridades que no se pueden hacer. El problema de Groenlandia no es ya en sí que se quede o se deje de quedar Groenlandia, es que eso desataría un conflicto interno de la OTAN que podría hacer que la OTAN, tal y como la conocemos, desapareciera. Y eso sí que sería un tema mucho más grave, porque él dice que quiere Groenlandia para no tener bajo ninguna circunstancia una base china o rusa prácticamente al lado, pero a cambio lo que va a hacer es deshacer algo que le puede obligar a cerrar las bases de detención temprana que tiene en Europa, ¿no? Porque si se deshace la OTAN, obviamente esas bases de las 11 bases en 6 hay armamento nuclear, lo lógico es que le obligasen a cerrarlas, ¿no? Entonces, no sé yo muy bien. Pero yo creo que es que este hombre no valora las situaciones. Cuando, por el motivo que sea, hay alguien que logra pararle y asesorarle adecuadamente, pues hacen las cosas más o menos bien, como ha ocurrido en Venezuela. Cuando no le logran parar, pues llegas a barbaridades como las que aparentemente pretende hacer en Groenlandia. Eh, a Y par- cuidado, perdona, en sí. Groenlandia algo hay que hacer, pero de luego no anexionártela. Eh, ¿Cómo crees que va a configurarse el nuevo mundo? ¿Y cómo crees que Trump, que tiene el plan muy marcado y muy claro, le puede salir bien o le puede salir mal? ¿Cuál es el riesgo, cuál es la chispa que nos puede llevar a un entorno diferente al que Trump se está imaginando dentro de unos meses? Mira, ahora mismo tenemos una situación súper complicada en el mundo. Resulta de que dependemos de los chips. Los chips son, y cada vez más queremos más y los queremos más rápidos. Esa carrera la empezó hace mucho más tiempo, mucho antes que los demás, Taiwán, y lleva una delantera brutal. Con lo cual, Taiwán y su tecnología, pero no solamente la tecnología, sus propias fábricas son esenciales para el mundo moderno. Si Trump empieza a hacer se anexiona Groenlandia por las buenas, ya ha intervenido en Venezuela, si pasa mañana hace algo en Cuba, no sé, las cosas que se le pueden ocurrir, antes o después los chinos invadirán Taiwán. Eso provocará, no sé si la destrucción de las fábricas de Taiwán o no, o qué es lo que pasará. O que si los chinos, además, que tienen un control absoluto ahora mismo sobre las reservas, más que las reservas, sobre la minería de las tierras raras, y sobre todo sobre la depuración, el refinado de esas tierras raras. No nos olvidemos que hoy por hoy refina más del 90%, ¿no?, de lo que hay, y que su minería está del orden del 70%, aunque sus reservas mundiales están del orden del 50%. Imaginémonos si hubiese una contrarreacción geoeconómica por parte de los chinos en ese lugar. Bueno, estaríamos quizás al borde de una guerra mundial, pues porque nos paralizaría absolutamente todo. Para empezar, los chinos podrían paralizar la industria militar norteamericana,
Pues porque hoy en día se utilizan chips en absolutamente todo. Entonces, un desabastecimiento de tierras raras, de minerales de tierras raras, podría ser brutal. Entonces, ¿qué va a ocurrir? No lo sé. Yo lo de Groenlandia es una cosa que hoy he escrito un artículo hablando de ello. Groenlandia es una zona que hasta ahora nadie, yo estoy convencido que mucha gente le pregunta dónde está y no sabe ni posicionarla en el globo, entre ellos la gran mayoría de los norteamericanos. No tenía ningún tipo de relevancia, viven 55.000 personas, 55.000 esquimales, donde los buenismos de los nórdicos, en este caso de los daneses, han llevado la situación a que 55.000 personas tengan en su mano el control de una de las zonas que se ha convertido en una zona de lo que le llaman los checkpoints, como puede ser el canal de Panamá, el canal de Suez, el estrecho de Malaca, tengan el control de esa zona, pues porque son necesarios para el abastecimiento y el cruce. Pero es que en 10 años, o quizás en menos, se va a abrir, debido al cambio climático, otro paso, y ese va a ser más importante, el del Ártico Central. Ahí ya la preponderancia de Groenlandia va a ser brutal. Pero es que adicionalmente se estima, y aparentemente con unos análisis más o menos buenos, que el 10% de las reservas de minerales de tierras raras están allí. Entonces, imaginémonos que estas personas que tienen el poder desde el 2009 de declarar unilateralmente la independencia de la isla, ya tienen un nivel de autonomía brutal, toman esa decisión y que al día siguiente se alían con los chinos, los cuales lo están intentando por activa y por pasiva, mediante acuerdos comerciales, mediante la intervención, intentando construir infraestructuras dentro de la isla. Imaginémonos de que se instalan allí. No, los norteamericanos en buena lógica no lo van a dejar, es de perogrullo, igual que cuando ocurrió lo de Cuba, no dejaron que se instalase la base de misiles, ¿no? Entonces, ahí viene, yo le echo la culpa a los daneses, de que no han, con estas teorías buenistas, se han olvidado de que se puede ser buenista en determinadas cosas y hasta determinado nivel, pero que hay determinados países que ni son democráticos, ni respetan los derechos de las personas y que acaban siendo nuestros propios enemigos. Entonces, yo con esto no defiendo bajo ningún concepto que Groenlandia sea anexionada por Estados Unidos, ni muchísimo menos. Lo que digo es que los daneses se lo deberían de tomar en serio, cambiar en esas teorías woke que ahora nos están invadiendo a todos los europeos y decir, bueno, cambiemos el estatus de Groenlandia, vamos a echar a los chinos de allí, no les vamos a dejar explotar la minería de la zona, vamos a ayudar obviamente a que la vida de los esquimales sea mejor, pero no vamos a permitir que puedan llegar los rusos o los chinos y que además controlen el paso del noroeste, que es el que está ahora mismo abierto, porque el otro paso que hay, que es el ruso, ese no se puede emplear. Ese paso, si lo quieres emplear, necesitas permisos de los rusos, permisos previos. Necesitas adicionalmente escolta de ellos. Es decir, no los puedes utilizar. Los rusos, el suyo, no lo permiten. Pero en cambio el otro, donde la base principal de abastecimiento y rescate es Groenlandia, ese le brindamos todo lo que quieran a todo el mundo. No sé, parece que hay veces que el buenismo nos lleva a ser estúpidos. ¿Puede hacer algo Europa? ¿O el miércoles cuando llegue la conversación va a ser te pago tanto o no te pago nada? Es decir, ¿puede hacer algo Europa / Dinamarca para evitar que eso sea estadounidense? ¿O va a marcar también el camino de que Europa no tiene ahora mismo ningún papel en el plano internacional, Miguel Ángel? Bueno, pues debe hacerlo. Es que no es que pueda, es que debe hacerlo. Es decir, si a mí me tocase sentarme detrás de Trump entendiendo a lo que ellos tienen miedo.
Porque obviamente yo coincido con los norteamericanos que no pueden permitir bajo ningún concepto que la isla de una manera directa o indirecta caiga en manos ni rusas ni chinas. Y que adicionalmente no se puede facilitar el tránsito a través del paso del noroeste de barcos chinos o rusos porque fundamentalmente ellos ponen otro tipo de obstáculos en otro tipo de pasos. Entonces, de entrada los rusos en el suyo, en el paso que hay del Ártico de Rusia. Lo primero que habría que hacer es decirle, mira, señor, yo te entiendo lo que tú quieres, pero te vamos a asegurar de que eso nunca va a ocurrir. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Paso número 1. Mira, lo siento, hay que cambiarle el estatus de que puedan ser independientes cuando ellos lo decidan a 55.000 personas. Situémonos, yo vivo en las afueras de Madrid, en un pueblecito que si lo junto con el de al lado y el de al lado, que no dejan más que ser de 3 pueblecitos, somos 95.000 personas. Es como si 55.000 personas van a subyugar a 440 millones de norteamericanos. No tiene ningún sentido. Entonces, yo te entiendo. Entiendo y además comparto tus problemas, o sea, tus preocupaciones. Paso número 1. Vamos a prohibir que los chinos o los rusos estén ahí. Segundo, vamos a revertir lo que hicimos mal en el año 2009 y vamos a impedir que la isla pueda pueda tomar una determinación de independencia de manera autónoma. Tercero, vamos a instalar de manera conjunta todas aquellas bases y zonas de comerciales, bases militares y zonas comerciales necesarias para asegurar que el control efectivo de la isla está en manos de occidentales y que nunca va a caer en manos de chinos o rusos. Yo estoy convencido que con discursos así, cuando menos, si no eres capaz de convencer a Trump, eres capaz de convencer a aquellas personas razonables, como Marco Rubio, que son capaces de convencerle a él y decirle, bien, no tiene sentido que nos enfrentemos y que destrocemos la OTAN, que quieran que no, nos están permitiendo tener bases avanzadas en Europa. Con lo cual, si la destruimos, perdemos nuestras líneas de bases avanzadas y nos las traemos a Nueva York, cosa que no queremos hacer. Entonces, bueno, yo entiendo que por ahí puede ir. Ahora, si es por narices, pues porque sí, porque tal, porque el control efectivo, porque las normas mira, las Naciones Unidas tuvo un problema de origen, nació con un propósito muy bueno, pero generó una cosa que era el Consejo de Seguridad, en el cual dio derecho de veto a 5 países. Eso hace que el Consejo de Seguridad no valga para absolutamente nada. Y entonces, pues claro, si tengo el derecho de veto, lo que no me gusta a mí solamente vale cuando estamos hablando de países que a nadie le interesan. Y voy a poner un ejemplo. Ruanda. Cuando los Hutus masacraban a los Tutsi, ahí sí, porque Ruanda no le iba. Pero fueron incapaces de otra matanza del mismo tipo con los Gemeres Rojos en Camboya, porque a China no le interesaba. Entonces, bajo ese criterio, olvidémonos, la doctrina del control efectivo, que es la doctrina que predomina en la OTAN, perdón, en Naciones Unidas, no puede subyugarse nunca a la doctrina de la licitud democrática. Y adicionalmente, de todo eso, lo que no se puede permitir es que bajo ese criterio determinados países o personas digan de que determinadas dictaduras que no son estructuras democráticas tienen que ser tratadas como si fueran estructuras democráticas. Una vez Felipe González dijo, me acuerdo que me llamó mucho la atención, que somos más Quijotes que el propio Quijote. Y es verdad. O sea, es que ha llegado un momento donde no podemos, bajo ninguna circunstancia, mantener una estructura mental y de acción en la que, bueno, bajo nuestros criterios, y ahora con la filosofía esta woke, ya no quiero ni decir, de todo que tiene que ser bueno, todo tiene que... Olvidarnos que al otro lado tenemos gente muy maquiavélica y que lo único que pretende al final es hacer lo que nosotros se supone que queremos evitar que se haga y nosotros estamos dando la puerta abierta. Y cuidado, yo no coincido con Trump prácticamente en nada. Creo que lo llevo diciendo muchísimo tiempo, ¿eh?
A partir de aquí, ¿crees que el mundo es más peligroso? ¿Crees que estamos al borde, ahora sí, de una conflagración internacional? Ayer decía Thierry Breton en LCI, en el canal francés, que Estados Unidos ya vislumbra que va a haber un choque con China, bueno, que va a haber una guerra, que va a haber un entorno de enfrentamiento o de choque tal y como pensábamos que pudiera evitarse, pero que ahora todo el movimiento de la última semana, de las últimas semanas, vienen a ver que o es el sheriff del mundo o vamos a una guerra. ¿Opinas igual? No, yo creo que, vamos a ver, yo considero que sí, el presidente chino es un tío muchísimo más inteligente que Trump. Yo a Trump no le considero inteligente. Creo que ahora se ha rodeado de alguna persona muy buena como puede ser Marco Rubio, te gustará o te disgustará, eso es lo de menos, pero que tiene la cabeza muy, muy ordenada, no hay más que escucharle las cosas que dice, y listo, ¿te gustarán o no te gustarán? Que no tiene nada que ver con las alaracas de Trump, que obviamente es capaz de llegar al norteamericano de las franjas más pobres, que es un votante importantísimo, ¿no? Porque no nos olvidemos, Trump no ha ganado en ni una sola gran ciudad del estado de Estados Unidos. Todos sus votos los ha conseguido en las zonas aledañas o rurales de Estados Unidos. O sea, no ha ganado en ninguna de las grandes ciudades de ninguno de los estados. La posibilidad de un conflicto, eso no lo interesa a nadie. Y contra más inteligente seas, más te das cuenta de que con eso el único que pierdes eres tú. El otro también se morirá, pero también te mueres tú. A ti eso no te interesa. Los chinos han demostrado durante muchísimo tiempo que su colonización es una colonización comercial. No hicieron más que copiar lo que habían hecho los norteamericanos, donde nos habían imbricado de su cultura, de su televisión, de sus productos, y de esa manera nos habían colonizado. Ahora los chinos lo que han hecho es, aprovechando que su producto era muy barato, su mano de obra era muy barata, nos han invadido y poco a poco nos quieren colonizar. De ahí a una guerra media un abismo. Sí, mientras que al otro lado sí que veo al ruso que ese no le importaría absolutamente nada, porque ese es otro loco, pero de otro tipo. El tema está en que Rusia hoy en día, primero, no es una gran economía, segundo, tiene un ejército muy, muy pobre, un ejército poco entrenado, no son capaces de conquistar Ucrania, pero a cambio tienen muchísimo armamento nuclear, que eso sería la destrucción mutua masiva y asegurada. ¿Puede llegar a ocurrir con el ruso? Pues puede, no lo creo, pero puede. ¿Puede ocurrir con el chino un conflicto? Pues ahí lo creo menos. Puede, pues obviamente, pero lo creo mucho menos. Yo no creo que vaya a haber un conflicto con China militar, porque no tiene sentido y porque los dirigentes o el máximo dirigente chino, desde luego de tonto no tiene un pelo y dice, ¿para qué lo voy a hacer? Sobre todo cuando yo voy a poder mantenerme en el poder y este se va a ir dentro de 2 años. A partir de aquí, la fotografía, sobre todo alrededor de Venezuela, ¿la tienes clara alrededor de cómo va a actuar Estados Unidos? ¿Cómo lo hará? Sí, sí, vamos a ver. Yo creo que lo que ha ocurrido en Venezuela, a mí me ha llamado la atención por, de momento, lo bien que lo han hecho. Ya lo digo, es decir, ¿y por qué digo esto? Pues porque ha habido menos bajas que en Panamá, donde ellos estaban instalados en Panamá, tenían soldados allí. Bueno, pues han tenido menos bajas, pues no han tenido ni heridos, o los heridos deben ser muy, muy pocos, ¿no? Donde han conseguido instalar y controlar Panamá. Yo ya lo he dicho varias veces, a ellos el petróleo venezolano les da exactamente igual, por varios motivos. El petróleo venezolano, que cierto es que hay las mayores reservas del planeta, es un petróleo de calidad extrapesado, donde primero su extracción es muy cara y su refino es todavía más caro.
Hoy en día el barril, se estima que el break-even del precio del barril del petróleo de la cuenca del Orinoco, que es donde están el 75% de las reservas venezolanas, está del orden de $60. Me parece que el petróleo está cotizando del orden de 58. Es decir, no parece nada interesante. De hecho, ExxonMobil ya ha dicho que a ellos esto de que tengan que gastarse un dineral que no le ven retorno y como que no les interesa. En cambio, me hizo mucha gracia porque el presidente de Repsol estuvo a punto de hacerle la ola a Trump allí en la mesa sentados, ¿no? Entonces, a mi entender, van lentos a la hora de sacar los presos políticos que tienen en las cárceles. Pero también es cierto de que Trump ha dicho varias veces lo mismo. Oye, vais demasiados lentos. Y el culpable de esto aparentemente es Cabello, al cual no nos olvidemos si está imputado en la causa de Maduro y su mujer. Y todavía tiene una orden de búsqueda y captura por $25 millones. Entonces, o Cabello sale rápido y se va a Turquía o hasta Rusia o a donde sea, o se va, o la única alternativa que les van a quedar es entrar y quitarlo a la fuerza del medio. Dicho eso, todo el resto del plan yo creo que lo están haciendo bien. Quitar a toda la cúpula o la gran cúpula, la principal cúpula venezolana hubiese sido una barbaridad. Y pongo como ejemplo lo que ocurrió en Irak y la famosa baraja de cartas donde estaban los nombres de los dirigentes. Aquello llegó a un descontrol absoluto. Habría que haber mandado, se calcula que 300.000 soldados norteamericanos para que hiciesen de policías. O sea, no tiene ni pies ni cabeza. Y este tipo de cosas se ha demostrado que es mejor que implosionen, que tú lo que hagas es que las destruyas desde fuera. Entonces, yo creo que no sé si va a ir el plan a la velocidad que ellos querían, pues porque todavía sigue habiendo elementos como pues Cabello, como el Vladimir Padrino, que cada vez están destinados a tener menos poder. Y luego, bueno, los dos hermanos Rodríguez, que claro, que lo que hacen es todos los días declaraciones, porque como no intenten convencer a los suyos de que ellos no han sido los traidores, que realmente lo han sido, pues se los van a cargar. No se los van a cargar los norteamericanos, sino los propios venezolanos. Entonces, yo creo que la cosa va un poco más lenta de lo que quizás esperábamos, y yo creo que también esperaban los norteamericanos, pero de momento no va mal, y que eso debe de llevar al restablecimiento de una estructura democrática en Venezuela. Pero cuidado, de ahí a que Venezuela vuelva a ser lo que era es mucho, sobre todo porque todos los inmigrantes que se han ido y han restablecido sus vidas en otros países, entre ellos España, yo dudo que quieran volver. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por toda esa fotografía. Miguel Ángel Temprano, y feliz entrada de año, que no habíamos hablado desde entonces. Igualmente, un abrazo. Un fuerte abrazo.